A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Hubo un niño que para ayudar a su familia pobre tuvo que abandonar la escuela después de estudiar solo 3 meses. Para conseguir unas monedas, vendió periódicos caminando por el pueblo. Pero el niño no se detuvo allí. Descubrió que había algo que se movía más rápido que él y que se llamaba tren. El niño entonces se trepó a un vagón para vender periódicos a los pasajeros y además en cada estación y pueblo en donde el tren se detenía. El niño empezaba a trabajar a las 6 de la mañana y volvía a casa a las 9 de la noche, en el único tren de regreso. Pronto descubrió que después de vender los periódicos, pasaba todo el día en aquel pueblo sin hacer nada. Entonces aprovechó el tiempo e inició una venta de frutas y caramelos. Y en la noche, cuando regresaba a su casa, aprovechaba el viaje de 2 horas para realizar experimentos en el vagón del tren. Este niño inquieto, creativo, lleno de ideas, se llamaba Thomas Alva Edison. Y poco tiempo después, pensó que si vender periódicos era buen negocio, mejor negocio era publicar el suyo propio. Entonces aprendió a leer y a escribir, y en poco tiempo publicó su primer diario. Tiempo después, estudió física, química, mecánica, mejoró el telégrafo y el teléfono y patentó casi 1100 inventos. Muchos de esos inventos le permiten a usted, en este momento, escuchar esta información, desde el micrófono hasta el gramófono, que ya, por supuesto, ha tenido modificaciones. El día que Edison presentó a la oficina de patentes el primer gramófono, del cual salía una voz humana, el empleado se lanzó sobre el cuello del inventor, lo atenazó con sus manos y le dijo: «Usted es un ventrílocuo, un farsante. A mí no me va a engañar. Hable ahora si es capaz». Pero la voz humana seguía saliendo de aquel equipo, un verdadero milagro ante el que hoy ya no nos asombramos. Thomas Alva Edison estaba patentando el gramófono un día como hoy, 18 de abril de 1877. Y gracias a él, la radio, con su música y con su voz, nos acompaña. Gracias, Thomas Alva Edison, pequeño niño vendedor de dulces, frutas y periódicos. Gracias, Thomas Alva Edison, inventor de tantos y tantos milagros. Las principales noticias del día. Titulares. Falta de documentos no permiten cobrar la póliza del radar de Montecristi. Lazo ofrece revisar salarios de maestros con rechazo de la UNE. Inició la explotación petrolera en el campo Ixpingo dentro del ITT. 3 meses dura la espera por un turno para renovar la licencia de conducir. En el segmento de opinión, situación del presupuesto general del Estado. En política internacional, El Mago. Los editoriales serán de Mauricio Gándara, Fétido Olor. Martín Pallares, la versión del SNAI hunde más al gobierno. Noticias del día. Falta de documentos no permite cobrar la póliza del radar de Montecristi. 3 documentos impiden que el Estado obtenga una indemnización por los daños que sufrió el radar de Montecristi. Las Fuerzas Armadas no han podido ejecutar la póliza del seguro a cargo de la firma interoceánica que se adjudicó la protección del sistema de radares en septiembre de 2021. Según la aseguradora, para obtener la indemnización se necesita primero un informe de la Fiscalía, otro de la Comisión de Accidentes de Fuerzas Armadas y un tercer informe del proveedor. En este último se quiere conocer si los daños ocasionados en el radar son reparables y cuál sería su costo.
A pesar de que no se conoce con certeza el valor del radar de Montecristi, la póliza por todos los radares de las Fuerzas Armadas fue adjudicada por $90.9 millones. Esta cobertura dura un año. Hasta el momento, ninguno de los 3 informes ha llegado a la empresa de seguros y la traba general consiste en que la investigación del percance que sufrió este equipo está en una fase judicial en donde no se pueden compartir ni divulgar datos de lo sucedido. Por otra parte, Indra, la empresa española proveedora del equipo, ha solicitado información a las Fuerzas Armadas del Ecuador sobre el traslado del radar desde Lumbaqui, en Sucumbíos, hasta Montecristi, en Manabí. Estos datos ayudarían a conocer si hubo o no negligencia en estos procesos. Parte de las investigaciones consideran la hipótesis de un supuesto sabotaje y terrorismo de organizaciones narcodelictivas. Si esto se llega a comprobar, la aseguradora dice que no existiría razón alguna para no cubrir la indemnización. De hecho, esta causa se enmarca dentro del contrato. Por el contrario, si se comprueba que hubo negligencia del personal militar, la aseguradora deberá verificar los procesos con peritos y los informes oficiales para verificar la cobertura. Lazo ofrece revisar salarios de maestros con rechazo de la UNE. En el Día del Maestro, el presidente Guillermo Lasso se reunió con gremios de docentes en el Palacio de Carondelet, en Quito. Allí se refirió a la revisión de la escala salarial de los maestros. El primer mandatario ofreció instalar una mesa técnica para seguir el proceso correcto que mejore el escalafón de los maestros. Lasso aseguró que cumplirá lo que la Asamblea Nacional no hizo para mejorar el escalafón. Los vamos a hacer juntos, en una mesa técnica donde participen ustedes y el gobierno, y sobre la base del diálogo podamos llegar a un acuerdo sobre el nuevo escalafón, expresó. El anuncio no fue del agrado de la Unión Nacional de Educadores. Su presidenta, Isabel Vargas, abandonó la cita y el gremio habló de medidas de movilización en las próximas horas. En la cita se recordó que el gobierno anterior aprobó la Ley Orgánica de Educación Intercultural sin informes que avalen el incremento salarial para los docentes. Esto hizo que la Corte Constitucional devuelva varios artículos al legislativo para que sean subsanados y cuenten con los informes financieros necesarios. El gobierno remitirá a la Corte Constitucional el texto de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y de manera paralela conformará esta mesa técnica. Al final del encuentro, el presidente de la Red de Educadores del Ecuador, Agustín Lindao, dijo que se fijó 1 mes y medio de plazo para que las organizaciones sociales presenten sus propuestas y que será revisada junto con los ministerios de Educación, de Gobierno y de Finanzas y Economía. El jefe de Estado firmó un decreto ejecutivo para pagar el bono de la pandemia a 10.000 profesores. Además, se ordenó el pago de los incrementos salariales a 2.102 maestros por recategorización de forma retroactiva desde enero del 2022. Según el gobierno, estas decisiones beneficiarán a más de 2.000 familias y 9.000 docentes hasta finales del 2022. Inició la explotación petrolera en el campo Ispingo dentro del ITT. La mañana del pasado miércoles 13 de abril de 2022 inició la producción del primer pozo en el campo Ispingo, que forma parte del bloque 43 ITT. El presidente Guillermo Lasso asistió a esta primera perforación en la plataforma A Torre 66, operada por la empresa contratista CNPC Chuanwin Drilling Engineering Company Limited. Esta es subsidiaria de China National Petroleum Corporation, el mayor holding estatal chino dedicado a la producción de petróleo y de gas. El presupuesto referencial de Petroecuador para la campaña de perforación, que comprende en total 40 pozos en las plataformas A y B de Ispingo, es de 211 millones de dólares. El mandatario anunció que en el caso del primer pozo, si se mantiene la actual tendencia de producción de 3.600 barriles diarios más menos al precio actual, se generarían cerca de 60 millones de dólares anuales que serán invertidos en mejoras para el sistema de educación, salud y seguridad del país. Además, enfatizó que Ecuador tiene grandes oportunidades, ya que duplicar la producción petrolera es fundamental
y multiplicará por lo menos en 5 las exportaciones de minerales en aproximadamente 10 años. 3 meses dura la espera por un turno para renovar la licencia de conducir. La espera por un turno para renovar la licencia de conducir en Ecuador es larga. En 4 oficinas de la Agencia Nacional de Tránsito en todo el país, el proceso puede demorar hasta más de 3 meses. La ANT reconoce que las personas deben esperar varias semanas por un turno en la mayoría de las agencias, pero argumenta que existen oficinas en las que hay turnos de un día a otro, según el subdirector ejecutivo de la entidad, Daniel Cárdenas. La ANT ha identificado 3 problemas que ocasionan esta desproporcionada espera por un turno. A partir de marzo del 2020, cuando el país se paralizó a causa de las restricciones impuestas para frenar los contagios del COVID-19, fue suficiente para que se acumularan más de 200.000 turnos que, según la ANT, se han ido evacuando en los últimos meses a medida que la vida vuelve a la normalidad. A esto se suma que, según Cárdenas, durante el anterior gobierno fueron desvinculadas decenas de funcionarios que trabajaban en la emisión de licencias, lo que impide que la ANT pueda trabajar a su máxima capacidad. El subdirector ejecutivo de la ANT, Daniel Cárdenas, dice que otro de los problemas a la hora de reducir los tiempos de espera tiene que ver con los conductores que no están pendientes de la renovación de su licencia. Una persona puede obtener un turno 3 meses antes de que su licencia caduque, pero esto no ocurre. El 90% de las licencias que renovamos son de personas que ya tienen la licencia vencida. Además, datos de la ANT muestran que el 30% de quienes obtienen un turno para renovar la licencia no acude a la cita. Este ausentismo abona a problemas, pues la entidad tiene una capacidad para atender 67.000 personas al mes. Quienes no asisten ocupan un turno que podría servir para otro usuario que tiene la necesidad de obtener el documento, dice el funcionario. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Amigos y amigas, ha acontecido una serie de fenómenos, de temas en los últimos días en el Ecuador que nos deja enormemente preocupados. Y ratifica una vez más que Ecuador vive una mega crisis. No es solamente la insuficiencia del crecimiento de la economía ecuatoriana, la insuficiencia de crear empleo, sigue habiendo pobreza extrema a niveles censurables, etcétera. No solamente eso, sino que hay una serie de otros problemas en el campo político, por ejemplo. Problemas enormes en la Asamblea Nacional que no se pone de acuerdo para nada ni para sencillamente entrar a decidir sobre los proyectos de ley que en la forma rápida, por la vía emergente envía el señor presidente, y eso es censurable de una función como el Congreso Nacional. Pero aparte de eso hay problemas de inseguridad ciudadana terrible, más de 1.000 asesinatos en este primer trimestre. Ya los asesinos no satisfacen con pegarle un tiro, 2 o 4 tiros, le meten 10, 12, 15 tiros a una persona y luego lo decapitan. Entonces uno no se siente seguro, paga todos los impuestos, cualquiera que este sea, y los ciudadanos piden seguridad, seguridad, seguridad. Algo pasa también con la Fuerza de Seguridad Interna del Estado. Todos estos problemas políticos y los últimos, ¿cuáles son los últimos? El que el señor Glass, vicepresidente del Ecuador, acusado de corrupción, ahora está en su casa, en la que un juez de Menglar Alto decidió acoger determinadas argumentaciones constitucionales, ¿sí? Pero además de eso también hay el problema del Ministerio de Defensa, que toca al honor y al prestigio de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Quien se llama Don Nasa, con una serie de gentes de su equipo, han penetrado
al edificio del Ministerio de Defensa, imagínense, al Ministerio de Defensa Nacional, a hacer una serie de operaciones ilegales en que alguna gente del ejército tiene que haber cooperado. ¿Son quiénes? ¿Soldados? ¿Son capitanes? ¿Son coroneles? ¿Quiénes? Bueno, el ministro de Defensa ha dicho en forma enfática que ya han detectado y seguirán detectando a los colaboradores y van a aplicar la ley y los reglamentos militares en forma rígida. Esperemos eso. Pero todos estos problemas implican, señores, ¿qué cosa? Varias cosas, pero una cosa importante para la economía: afectan negativamente a las expectativas de inversión de los agentes económicos, porque los agentes económicos nacionales e internacionales no saben a dónde va el país, a dónde va. La confianza en la justicia ha desaparecido en el Ecuador. Buena parte de los jueces realmente pues dejan mucho que decir. Hay jueces probos que deciden adecuadamente y administran bien la justicia. Pero hoy por hoy, sencillamente, la confianza que tenemos los ecuatorianos en los jueces, en la justicia, sencillamente es extraordinariamente baja o nula. Igual que los partidos políticos, igual que la Asamblea Nacional, que en sus gestiones debe tener menos del 10% de aprobación. Y todo esto, vuelvo a repetir, afecta a las inversiones. Los agentes económicos no quieren hacer el volumen de inversiones necesarias que ha programado el gobierno, tanto en del exterior como nacionalmente. ¿Por qué? Porque los empresarios internacionales y nacionales dicen: ¿a dónde va el Ecuador? ¿Será bueno invertir 10 millones de dólares en el Ecuador en nuevas fábricas para hacer tal o cual producto? ¿Será posible confiar en el futuro del Ecuador? ¿Qué va a pasar con la política económica del gobierno? ¿Va a fracasar la política económica? El gobierno nacional, a través de su presidente, va a tener no solamente la energía y la firmeza, sino las habilidades suficientes para salir de esta serie de problemas. No solamente que el gobierno, sino la sociedad está sometida. Hoy por hoy, con este tema del ex vicepresidente Glass, hay una serie de partidos políticos que acusan al gobierno de haber hecho un pacto, y naturalmente no se puede tener pacto con la impunidad. No se puede tener pactos ni alianzas de ningún tipo con aquellos que robaron los fondos públicos o que pertenecen a organizaciones políticas que ejercieron el poder anteriormente y que se dedicaron a robar fondos públicos. Y los fondos públicos son del Estado, pero mi amigo, son fondos de los ecuatorianos. Bueno, así están las cosas en esa materia. Pero independientemente de esto, ¿qué ha pasado con el presupuesto general del Estado en este primer trimestre y en las finanzas públicas? Bueno, las finanzas públicas lucen adecuadas, tienen una situación adecuada en este primer trimestre. No hay cifras definitivas todavía sobre lo que es el sector público no financiero y la posición de ese sector. Cuando hablo de ese sector, tengo que ver con el gobierno nacional, los municipios, los consejos provinciales, las juntas parroquiales, las empresas estatales. Todavía no hay cifras definitivas, sino hasta noviembre. Pero eso implica, digamos, esto falta el mes de diciembre como información definitiva, pero parece ser que el año pasado las finanzas públicas en total terminaron con un déficit menos que no llega, creo yo, al 3% del Producto Interno Bruto. Y eso es razonable, porque sencillamente el gobierno del presidente Lasso tomó una serie de decisiones para reducir el déficit fiscal. Cuando el año 20, el déficit fiscal fue más del 6 o 7% del Producto Interno Bruto. Una verdadera monstruosidad por toda la crisis sanitaria que sabemos. Pero en la que hay cifras ya del primer trimestre, aunque sean preliminares, son del presupuesto general del Estado, que es la entidad más importante de las finanzas públicas totales, porque se refiere a las actividades de ingresos y de gastos del gobierno nacional. Y aquí naturalmente se nota que el primer trimestre el déficit, antes que el déficit, perdóneme, ha habido un superávit de 250 millones de dólares aproximadamente. 5.000 y pico de millones son de ingresos tributarios, de petróleo, etcétera, y más de 4.000 y pico millones los gastos. Una diferencia a favor
del gobierno en términos de superávit de 250. Pero ¿cómo se ha conseguido esto? Y aquí es donde vienen pues algunas preocupaciones sumamente preocupantes. En primer lugar, aumenta el precio del petróleo en forma importantísima, por una serie de factores externos que no tienen nada que ver en el Ecuador para determinar, pues, como país petrolero pequeño, el precio del petróleo, sino que eso tiene que ver con razones geopolíticas. Y ahí el tema concreto es la invasión que hizo Rusia al territorio de Ucrania. Y eso complicó toda una serie de temas macroeconómicos de comercio internacional en el mundo. Pero el precio del petróleo aumentó a más de 100, 120 dólares el WTI. Ecuador en este primer trimestre, pues, sencillamente ha estado exportando o recibiendo por cada barril de petróleo un precio muy superior a lo que está definido en el presupuesto general del Estado, que ya está en vigencia el presupuesto, que algo así como 60 dólares aproximadamente y redondeando para arriba. Y se estaba vendiendo en este primer trimestre a más de 80 dólares el barril, lo que implica pues un ingreso enormemente importante para la caja fiscal. Pero no solamente eso, hay que reconocer que también ha aumentado las recaudaciones tributarias en un 13% aproximadamente en este primer trimestre de este año en comparado con el primer trimestre del año pasado. Y esto se debe a varios factores. Primero, porque ustedes saben que ya está en vigencia la reforma tributaria y este primer trimestre había que pagar el impuesto al patrimonio personal, por ejemplo, ¿sí? Y también pues, para las empresas que hay un impuesto al patrimonio por 2 años, el impuesto personal al patrimonio es por este año. Y eso ha implicado un aumento de recaudación. Pero también hay que reconocer que hay un esfuerzo adicional que está haciendo hacer ahí para combatir la evasión tributaria. Definitivamente sí. Y aparte de eso, porque la economía no está descendiendo, está creciendo, pero en una tasa adecuada. De tal manera que el crecimiento de la economía también ha significado aumento de la actividad económica en cierto nivel y también aumento de recaudaciones como impuesto a la renta, como impuesto al IVA, por ejemplo, ¿sí? En todo caso, esas son las razones por las que han aumentado los ingresos, que son un poquito más de 5,000 millones de dólares en este primer trimestre. Pero donde hay una novedad son los gastos. Los gastos no han crecido, se han reducido en 0,8, menos de un 1%. Se han mantenido estables. ¿Cómo es posible esto? El gasto corriente sigue creciendo. Los sueldos de la administración pública no se reducen, no tanto que hay un exceso de burócratas en lo que es el Estado total del Estado ecuatoriano. Hay exceso de personal en el gobierno nacional, en los municipios, consejos provinciales y empresas estatales. Hay como 650,000 empleados públicos en el país, de todo, en el sector salud, en el sector que tiene que ver con sectores sociales, ¿verdad? Y naturalmente uno no puede cancelar a los médicos, a las enfermeras, a menos que sea incompetente, o a los profesores, a menos que sea incompetente. Se necesita naturalmente asignar recursos adicionales a lo que es sector y salud como sectores sociales importantes del país. Pero donde se ve una reducción que es preocupante es en la inversión pública. Aquí es donde la inversión pública este primer trimestre se ha reducido en comparación con el primer trimestre del año pasado. Y esto, amigos, no es conveniente para el desarrollo futuro del país. Se necesita, como varias veces hemos afirmado aquí, se necesita más inversión pública. Se necesita un programa masivo de caminos vecinales, amigos. Se necesita un programa masivo de pequeños proyectos de riego. Los grandes proyectos de riego deben quedar para la empresa privada. Pero se necesita inversión pública para complementar la inversión privada, para acelerar el crecimiento de la economía a tasas, como hemos afirmado aquí, del 5% anual en términos per cápita y sin inflación. Entonces, es preocupante que el gobierno no asigne suficientes recursos para financiar una expansión de la obra pública que crea empleo, crea riqueza y complemente el esfuerzo del sector privado de la economía. El sector externo, a su vez, que es otro tema importante de finanzas públicas que lo trataremos más detenidamente en el futuro, también demuestra un comportamiento muy adecuado de un superávit en la balanza comercial. Pero las finanzas públicas están siendo sostenidas adecuadamente, pongámoslo entre comillas, especialmente el presupuesto del Estado, pero con un sacrificio de la inversión pública.
y el exceso de personal todavía no se lo ataca frontalmente. Naturalmente, con esto uno no quiere decir que si hay 30 o 50 mil empleados de más en el Estado, uno tiene que 1 mes, 2 meses, 3 meses despedir a 30, 50 mil empleados públicos. No, eso no es posible. Y además sería un error desde todo punto de vista. Pero esto hay que hacerlo gradualmente, ir eliminando el exceso de personal. Y aquí el gobierno nacional tiene también esta tarea que entrar a coordinar con los municipios y consejos provinciales, porque también los municipios, porque son independientes, sencillamente se exceden en contratación de personal que no hacen nada. ¿Sí? Pero aquí se observa que en el primer trimestre tampoco hay una reducción de los gastos en los sueldos y salarios de la administración pública. Y naturalmente, no digo naturalmente que este gobierno no ha hecho un esfuerzo por un momento dado reducir aquí o allá pues algo de empleados públicos. Pero las cifras no sostienen el esfuerzo que es necesario hacer. ¿Para qué? Para que las finanzas públicas en el futuro estén en una situación sólida y en crecimiento. El gasto público está siendo sacrificado por la inversión pública, mientras que el gasto corriente comienza a crecer mucho más rápidamente. Y naturalmente hay una serie de razones por qué los sectores sociales necesitan más recursos. El sector salud, pero claro, si hay que darle más recursos al sector salud, tiene que estar bien invertido, no para desperdiciar, no para que se roben los recursos, no para que contraten medicamentos que ya han expirado, etcétera, 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 porque también el sector salud en los hospitales públicos, hay una serie de complicaciones que rayan con los principios de la ética. Ahí también los administradores de los hospitales públicos tienen que rendir cuenta. Y ahí el ministro de Salud o la señorita ministra de Salud tiene que tener cuidado, igual que el señor vicepresidente que está encargado del sector salud. No se puede poner en los hospitales públicos gente no preparada para administrar. Una cosa es ser un médico. El hecho de ser médico no significa que puede ser un buen administrador en el hospital, ¿sí? De tal manera, amigos, que si bien hay un superávit en este primer trimestre en el presupuesto general del Estado de aproximadamente 250 millones de dólares, esto se ha hecho no despachando tampoco han despachado las cantidades importantes que requiere el Seguro Social ecuatoriano. ¿Sí? Y eso también es muy censurable. Los incumplimientos de pagos que está haciendo el gobierno en este primer trimestre son como 800 y pico millones de dólares, sin considerar una serie de deudas que tienen con el Seguro Social ecuatoriano. Pero a su vez las necesidades de financiamiento del presupuesto general del Estado, que es otro tema del presupuesto del Estado y de las finanzas públicas, este año, tal como van las cosas, son como de 10.000 millones de dólares. Y esos 10.000 millones de dólares, ¿cómo se componen? Se componen que por lo menos pues 3.000 o un poquito más será el déficit fiscal en el presupuesto del Estado este año, si las cosas marchan como este primer trimestre, que será pues un déficit razonable, ¿verdad? Pero aparte de eso, el gobierno tiene que encontrar los recursos para financiar esos 3.000 millones. Y por lo tanto los 3.000 millones forman parte de esta unidad de financiamiento de 10.000. Pero tiene que pagar 7 por más de 2.000 o 3.000 millones al Banco Central del Ecuador, que no paga todavía. Y hay un programa para pagos hacia el futuro, pero también porque se le debe al seguro del 40% y otras deudas de una serie de juicios que ha perdido el Estado a nivel internacional con respecto a ciertos juicios que empresas petroleras internacionales le hicieron al gobierno ecuatoriano. Y eso también hay que financiarlo. Todo eso forma parte de necesidades de financiamiento. La deuda pública, amigos, sigue creciendo. Como hemos afirmado varias veces, la deuda pública dejará de crecer al futuro en el Ecuador si es que se termina con el déficit de todo el sector público financiero. Se termina con el déficit y se pasa al superávit. Pero para eso se necesita una política fiscal de largo alcance, una reforma no tributaria parcial como la que pasó por el Ministerio de la Ley, sino una reforma a todas las finanzas públicas en la que estén incorporados los municipios, los consejos provinciales, aparte de las empresas estatales. Se necesita una reforma fiscal profunda
que promueva una situación que el día de mañana tengamos superávit fiscal para ir reduciendo la deuda pública. Las últimas informaciones que hay en una tarea que viene a hacer el Ministerio de Finanzas, muy acertadamente, transparentar la deuda pública, porque había anteriormente, hace algunos años, una disposición que sencillamente cuando hay endeudamiento, papeles de corto plazo a no más de un año, por parte del gobierno, eso no se consideraba deuda. Hoy eso se está integrando en la deuda pública, se está haciendo más transparencia en la deuda pública y eso es importante, muy importante, y es un acierto del gobierno y del ministro de Finanzas. Pero amigos, la deuda pública es mucho mayor de lo que todavía reconoce el gobierno. ¿Por qué? Porque tan solo al Seguro Social le deben por lo menos 8.000 millones de dólares y todavía eso no se llega a una conclusión de cuál es la cifra real. El Seguro Social asegura, y requete asegura, perdónenme la expresión, de que la deuda de finanzas es de más de 8.000 millones de dólares, que tiene que ver con lo que es el Seguro de Salud de más de 4.000 millones, más sencillamente lo que le deben de diferencia del 40% para el sistema de pensiones. Amigos, es grave estas deudas que todavía no se reconocen en forma explícita con respecto al seguro en términos del Ministerio de Finanzas. Siguen las reuniones de los técnicos de finanzas y los técnicos del Seguro Social. Pero yo digo, el gobierno anterior también comenzó ¿a qué? A dialogar las dos partes, veamos cuánto es la deuda, etc. Pongámonos de acuerdo, y nadie se pone de acuerdo. Esperemos que en esta oportunidad pues el gobierno se ponga de acuerdo realmente a través del Ministerio de Finanzas y el Seguro Social para saber exactamente cuánto es la deuda. Y eso el gobierno no podrá pagarle sino en bonos. Una parte a 5 años, otra parte a 10 años, a 15 años, a 20 años, a 30 años. Pero hay que hacerlo, hay que terminar ese ejercicio de esos cálculos y reconocer a esas deudas de forma explícita. Y el momento que se haga eso, amigos y amigas, la deuda pública con respecto al PIB crecerá mucho más. Mucho más. Pero para evitar que siga creciendo la deuda, tenemos que tener disciplina fiscal. Disciplina fiscal en forma intensamente practicada. Ya no solamente con austeridad, sino sencillamente evitando el desperdicio de recursos públicos. Sea porque en un momento dado hay obras que no sirven para nada, obras públicas, o sencillamente porque hay un sobrenumerario, un exceso de gente, o porque el día de mañana puede haber, pues, cometer error en este gobierno que no hay. Sencillamente a alguien se le puede ocurrir sobreprecios en las obras públicas como pasaron en los gobiernos anteriores. Eso no se puede permitir. Y el señor presidente de la República ha dicho, no se puede permitir la corrupción en mi gobierno. No se puede. Y todos aquellos que incurren en ese error tendrán que ir presos. Buena afirmación del señor presidente. Y el señor presidente seguro, pues, sencillamente hará realidad esa afirmación categórica. Queridos amigos y amigas, hay satisfacción de los mercados, de los muchos economistas, de que este primer trimestre en el presupuesto del Estado haya terminado como lo hemos indicado. Pero naturalmente tiene debilidades enormes, ese equilibrio que entre comillas sencillamente es un equilibrio inestable. ¿Por qué? Porque sencillamente se está sacrificando la inversión pública, se está dejando de pagar adecuada y exactamente al Seguro Social y a los municipios y los consejos provinciales no se les despacha puntualmente todo lo que por ley le corresponde y les queda un saldo para pagar hacia el futuro. No es bueno, señores y señores, ese comportamiento. Y naturalmente no es una responsabilidad pues de que el señor ministro de Finanzas se le ocurre no pagar. Es que no obstante el aumento de las recaudaciones, no obstante el aumento del precio del petróleo, que es positivo para los ingresos fiscales y para el presupuesto del Estado, sencillamente falta mucho más dinero, más recursos financieros para financiar las actividades del gobierno nacional. Amigos y amigas, sencillamente gracias por estar con nosotros sobre este tema muy importante de lo que está pasando en el Ecuador. Gracias por escucharnos y nos volveremos a ver la próxima semana. Global Hoy con Alan Carney. Hace unos días
en un conversatorio sobre el tema de la agresión rusa a Ucrania, uno de los expositores propuso una muy imaginativa metáfora, expresada con gran sentido del humor, por la cual atribuyó al presidente de la Federación Rusa la calidad de mago notable por haber logrado lo que nadie había sido capaz de hacer. Prácticamente erradicar de las primeras páginas de la prensa y de los noticieros al COVID como noticia prevalente que había permanecido en la palestra desde enero de 2020 por el impacto universal que la pandemia significó para el mundo y que aún hoy acecha con sus variantes y mutaciones en varios lugares. China, y particularmente Shanghái, el eje más potente de la economía del país, en ninguna forma se la han tomado a broma. Ante el más importante aumento de contagios en China desde el inicio de la pandemia hace 2 años y medio en Wuhan. Mientras prácticamente el resto del mundo, que no tiene a su alcance las opciones que la omnipotencia del régimen chino por su marcado carácter autoritario sí tiene, ha optado ya por adaptarse a convivir con el virus y sus mutaciones. De hecho, las más recientes han sido significativamente más leves que las primeras cepas, lo que insinuaría que también el virus se estaría adaptando mejor a sus huéspedes. Esta ha sido una tendencia habitual en los virus respiratorios, como fue el de la pandemia de la llamada gripe española, que entre 1917 y 1920, hace casi exactamente 100 años, asoló al mundo provocando la muerte de decenas de millones de personas, estimadas entre 60 y 80 millones. Evidentemente se trataba de otro mundo y otro tiempo, sin la capacidad científica y tecnológica del actual, que logró en un esfuerzo extraordinario y un tiempo brevísimo, producir las vacunas para dar la mejor protección posible a la población. Las autoridades chinas no han adherido a la tendencia predominante, optando por mantener sus políticas de confinamiento muy estricto de zonas e incluso ciudades enteras en las que se registran brotes de la pandemia o rebrotes de la misma. Tal ha sido el caso de la ciudad de Shanghái, donde 25 millones de personas han sido encerradas, con la aplicación de duras medidas para la máxima limitación de la movilidad de las personas, que no pueden abandonar sus viviendas sino para hacerse las pruebas obligatorias del COVID. Existe, al parecer, un extendido malestar ciudadano al no funcionar adecuadamente el servicio de abastecimiento de alimentos a la población por la total disrupción de la actividad de los mercados. Las entregas que hace el gobierno resultan del todo insuficientes, con lo que ese malestar crece, pues el hambre es muy mala consejera. Fuera de China no se entiende muy bien por qué el régimen insiste en la aplicación de tan extremas medidas y el mantenimiento de su política de cero COVID, que dada la capacidad de mutación y adaptación de los virus, resulta prácticamente imposible de lograr. Esa política significa altísimos costos anímicos, psicológicos y económicos para los países, como se ha podido ver en todo el mundo. El impacto de la pandemia, más allá de las víctimas mortales que se ubican en torno a los 10 millones, ha sido devastador en lo económico, provocando un retroceso de 15 años en América Latina en la lucha contra la pobreza extrema, así como un desempleo de grandes proporciones que tomará años en ser superado. Pero la gran preocupación del mundo se centra hoy en el temor por el desate de una inflación planetaria que socave las bases de las economías regionales, a la vez que un encarecimiento del crédito en una situación en que buena parte del mundo en desarrollo desesperadamente necesita recursos para reactivar sus economías.
Si a esto sumamos la disrupción mundial de las cadenas logísticas de suministros, que a su vez origina una incertidumbre sin precedentes para la planificación productiva y su aplicación, nos lleva a un escenario para nada alentador, donde a una caída productiva y logística se une una inflación desbocada. La política sanitaria china, por la importancia de su producción de miles de partes y piezas para maquinarias, vehículos, teléfonos, etc., se vuelve un grave problema no solo para ella, sino para todo el planeta. El cierre de Shanghái, el corazón financiero de China, es un golpe durísimo a la economía global al interrumpirse los flujos financieros y de producción en una miríada de industrias. Cada día se hacen más evidentes los límites de la globalización y lo arriesgado y poco sensato de las políticas extremas de relocación productiva que desde hace varias décadas emprendieron miles de empresas occidentales y japonesas al montar fábricas e industrias completas con tecnologías muy avanzadas en varios países, particularmente en China. Al producirse un evento como el de la pandemia, se hicieron evidentes los fallos del sistema mundial de comercio por los múltiples cuellos de botella que se generaron, tanto en las cadenas productivas como en las de transporte y en el casi monopolio de materias primas estratégicas por parte de China. Se hace evidente la necesidad de replantear profundamente esa irresponsable política de relocación industrial, sea regresando las fábricas e industrias a su origen, devolviendo de paso los millones de empleos que fueron destruidos, o al menos acercándolas a los centros de consumo, acortando las cadenas de suministro. La debilidad estratégica que se reveló durante la pandemia de un mundo occidental dependiente en un 90% de medicinas, insumos y equipos médicos chinos o hindúes, no puede seguir, como tampoco la dependencia, por ejemplo, de los chips taiwaneses que en cualquier momento pueden pasar a otras manos, y menos aún del monopolio de tierras raras chino. Ya en el actual conflicto de Ucrania, le ha tocado a la Unión Europea darse cuenta del amargo precio de haberse convertido en países dependientes del gas y del petróleo rusos, renunciando a sus tecnologías nucleares, harto menos contaminantes que las fósiles, sin reemplazarlas por alternativas diversas que les aseguren una flexibilidad estratégica de la que hoy carece. Esta observación nos lleva de vuelta al mago del Kremlin, cuya última actuación, además de reemplazar al COVID en las noticias, está contribuyendo a la profundización de la ya por sí grave crisis económica mundial. La FAO ha alertado sobre el grave riesgo de hambrunas en varias regiones del mundo por la inevitable caída de producción de trigo en Ucrania, uno de los principales productores mundiales, por el conflicto que tiene visos de extenderse en el tiempo. Muchas gracias. Editorial. Fétido olor. Artículo de Mauricio Gándara publicado en Diario El Universo. Es un fétido olor el que despide la liberación de Jorge Glass. Este hecho repugna la conciencia del pueblo ecuatoriano y es el campo de batalla en el que las fuerzas políticas se enfrentan. El futuro político del propio gobierno está en juego porque 3 de los 5 bloques de la Asamblea, Pachacuti, Social Cristianismo e Izquierda Democrática, responsabilizan de la salida de Glass a un pacto entre Correa y Lasso. Si estos 3 bloques acusaran formalmente al gobierno por la salida de Glass, podríamos ver al bloque correísta defenderlo. El nuevo ministro de gobierno niega responsabilidad del gobierno, pero pocos le creerán porque su pasado le condena. Fue gobernador del Guayas en el gobierno de Correa. Otra imagen proyectaría el ministro si tan pronto informó el SNAI de la ilegal orden de liberación emitida por un juez de Manglar Alto, se hubiera trasladado de inmediato, como correspondía a la Tacunga, a verificar si el habeas corpus había sido concedido por un juez competente. Si Glass
fuga al exterior o no regresa prontamente a la cárcel, los platos rotos los carga Lasso, quien tiene a su cargo el sistema penitenciario, y no Correa, porque éste está defendiendo a su vicepresidente sin ninguna responsabilidad legal. La ciudadanía está horrorizada ante tanta putrefacción. La penetración de Don Nazi y sus compinches en el tabernáculo de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, es un escándalo también sin precedentes en toda la historia de la República. Si pueden penetrar los delincuentes, también pueden hacerlo los espías, que además pueden ser las dos cosas a la vez. Y esto después del fracaso con el radar de Montecristi. El país está descompuesto. La Asamblea lleva semanas sin reunirse porque en el enfrentamiento con sus opositores la presidenta ha llamado en su auxilio a la función judicial pidiendo una acción de protección que le fue concedida. Otra intromisión de una función del Estado en otra. Algunas de estas cosas que desarticulan el funcionamiento regular del Estado se deben a las instituciones creadas por la malhadada Constitución de Montecristi. La consulta popular que propone realizar el gobierno, dividida, como dicen, en 3 ejes, contendrá varias, tal vez demasiadas, preguntas que confundirán al elector. Y como ha ocurrido en el pasado, unas pueden ser aprobadas y otras no, con lo que se perdería la unidad del propósito. Además, en el delicado momento actual, que mucho puede haber afectado a la popularidad del presidente, puede darse un resultado negativo. Por eso, un grupo de ciudadanos apoyamos la iniciativa del doctor Simón Espinosa para, en plebiscito, derogar la Constitución de Montecristi y que automáticamente, para que no se produzca un vacío legal, quede vigente la Constitución inmediatamente anterior, la de 1998, actualizada con toda la legislación de derechos humanos, laborales, sociales. Ya no existiría el Consejo de Participación Ciudadana, fuente de tantos conflictos. Se podría consultarle al pueblo sobre otras pocas cosas, como por ejemplo la creación de 2 cámaras, una de senadores y otra de diputados, lo que haría eficiente, ordenada la labor legislativa. Y no hay que olvidarse del recurso supremo, el de la muerte cruzada. Artículo de Mauricio Gándara, publicado en Diario El Universo. La versión de la SNAI hunde más al gobierno. Martín Pallares, 4 Pelagatos. Si la estrategia y los argumentos para conseguir la concesión del habeas corpus a Jorge Glass se centró en el tema de su salud, fue precisamente en este tema en el que la SNAI se esmeró en no hacer nada para evitar su salida de la cárcel. Los datos que dio el general de policía Pablo Ramírez, director del organismo encargado de los centros de detención de todo el país, a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, comprometieron aún más al gobierno de Guillermo Lasso en el escándalo por la liberación del ex vicepresidente del correísmo y personaje central de la trama de corrupción de Odebrecht. Resulta que la SNAI es un organismo que depende del Ejecutivo y que se supone tenía que ser la contraparte a la defensa de Glass durante la audiencia de habeas corpus. Pero esa contraparte, al menos en el tema de la salud, no existió. Con la versión de Ramírez se supo que la SNAI no presentó durante la audiencia ante un juez de Manglar Alto el contenido de un informe médico sobre la salud de Glass hecho por médicos privados y avalado por el Ministerio de Salud Pública. El funcionario puso como excusa para que aquello haya ocurrido que los médicos no fueron convocados a la audiencia, aunque sostuvo que él piensa que debieron ser considerados como parte procesal en este caso. La comparecencia de Ramírez fue aún más comprometedora para el Ejecutivo cuando se supo que Alexis Ovidio Vázquez Lara, representante de la SNAI en la audiencia, no protestó porque el juez de Manglar Alto no había convocado a los médicos que elaboraron dicho informe. Ni siquiera hizo notar al juez, durante la audiencia, esa omisión imperdonable. Ramírez sostuvo que el representante de la SNAI, Alexis Vázquez, se allanó en la audiencia a todo lo que dijeron los médicos que intervinieron a favor de Glass porque no es médico, y que como los médicos que habían hecho el informe avalado por el Ministerio de Salud no fueron convocados,
Entonces, ya no se pudo hacer nada más. La revelación de Ramírez genera interrogantes que comprometen la responsabilidad de gobierno en este tema. ¿Cómo se explica que Alexis Vázquez Lara no haya objetado todo lo que aseguraron los médicos que dijeron que si Glass no salía de la cárcel de la Tacunga, podía morir por la serie de enfermedades que padece o por suicidio? Vázquez ni siquiera se molestó en contradecir la versión de Glass, quien afirmó que no había podido caminar durante 2 años y que su pierna izquierda no le funcionaba, cuando al día siguiente caminó como si saliera de un gimnasio en la caravana. Una de las cosas insólitas en la presentación de Ramírez fue que cuando los correístas quisieron que demostrara que la salud y la seguridad personal de su ex vicepresidente corrían riesgos en la cárcel de la Tacunga, dijo que Glass tenía constantemente atención médica, que su seguridad estaba tan bien resguardada que tenía una celda particular para él y hasta un operativo para evitar cualquier eventual suicidio. Entonces, ¿por qué no dijo eso en la audiencia a su delegado?, le preguntó indignada el asambleísta Bruno Segovia. O le tomaron el pelo, o estaba de acuerdo con el pacto. Su representante o es ignorante o un sinvergüenza. Aunque el propio Glass y sus médicos dieron santo y seña sobre su supuesto estado precario de salud durante la audiencia, afirmando incluso cosas insólitas, como que no ha caminado durante 2 años, el general Ramírez se negó a entregar el informe médico del Ministerio de Salud porque, aseguró, es confidencial. Cuando el presidente de la comisión, Fernando Villavicencio, insistió que le entregara el informe, Ramírez dijo que únicamente el Ministerio de Salud lo podía entregar. Villavicencio, exasperado, insistió que si ese es el caso, él lo pediría para remitirlo a la comisión. Es más, cuando el funcionario aceptó que pedirá el informe para entregárselo, volvió a insistir en que, con carácter confidencial, por tratarse de información médica, no se lo podría dar. ¿Qué tan confidencial puede ser a esta altura un informe sobre la salud de Glass luego de todo lo que éste y sus médicos dijeron en la audiencia? Si bien es cierto que la audiencia se produjo en medio de una retahíla de actos irregulares, el corazón de la estrategia de la defensa de Glass para conseguir su excarcelación sobre la base de un habeas corpus fue el tema de la salud. Y ahí, la SNAI, representante del Ejecutivo en el caso, no hizo nada. Lo grave de esto es que en una audiencia por recurso constitucional, el Estado es el responsable de refutar lo que dice la parte accionante. Es más, cuando Fernando Villavicencio pidió al general Ramírez que enumere las cosas que había hecho Vázquez en la audiencia para negar el pedido a favor de Glass, nombró 2 cosas. Estableció la inconsistencia en cuanto a la hora de la notificación y la hora a la que convocó a la audiencia. ¿Y dijo algo sobre la salud de Glass? Nada. No objetó nada. Martín Pallares, 4 Pelagatos. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.